Muy buenas tardes. Es un gusto estar el día de hoy con ustedes y voy a presentar al doctor. Avanzamos la diapositiva, por favor, doctor. Bien, hoy tenemos una temática muy interesante que es el enfoque del área de conocimiento de las ciencias sociales en el nuevo marco curricular común de la educación media superior. Un nuevo mundo es posible gracias a ti. Han sido tiempos de transformación. Juntos hemos logrado innovar, inspirar e impulsar la educación. Contigo hacemos la diferencia y tejemos lazos que unen fuerzas para seguir formando pensamientos y facilitar el acceso al conocimiento. Somos parte importante de esta cadena, brindando acompañamiento a la comunidad educativa con la experiencia y solidez que nos representan. Gracias por compartir nuestra pasión, por impulsar el aprendizaje en cada rincón del mundo. Contigo construimos el futuro gracias al compromiso con el que llevas a cabo esta gran misión. Con cada página se abre un sueño, un nuevo horizonte, una nueva historia. Se renueva la curiosidad y la imaginación. Contigo vemos el mundo diferente. Vencemos desafíos, cuidamos el planeta. Contigo dejamos huella. Porque los sueños se cumplen. Contigo es posible. Buenas tardes. Nuevamente les doy la más cordial bienvenida y tengo el enorme gusto de presentar al doctor Ernesto Rico. Él es licenciado en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha participado en diplomados, cursos, talleres, seminarios y eventos de formación docente e investigación educativa. Tiene una gran experiencia como docente a nivel bachillerato por 34 años y también en licenciatura en el Colegio Madrid y la Escuela Nacional de Antropología e Historia. También como coordinador de Historia y Ciencias Sociales de Bachillerato por 20 años. Coordinador académico desde hace 13 años en el Colegio Madrid. Autor de 14 libros de texto a nivel bachillerato. Ha colaborado con la Secretaría de Educación Pública en cursos y talleres para la evaluación de materiales didácticos. Doctor Ernesto Rico, bienvenido. Adelante. Buenos días, buenas tardes. Me da mucho gusto estar con ustedes esta tarde. Vengo a platicar un poco de lo que ha sido mi experiencia con este nuevo programa de estudio, con este nuevo plan de estudios y cuál ha sido mi experiencia en la elaboración de materiales didácticos y de los libros de ciencias sociales. Y vengo a platicar un poco el enfoque que hemos estado trabajando y lo que estamos haciendo pues para desarrollar una docencia y desarrollar las asignaturas de ciencias sociales en el sistema bachillerato. Lo que yo voy a trabajar con ustedes se basa básicamente en 4 documentos. El primero de ellos es los documentos donde se expone la nueva escuela mexicana y la reforma realizada en los más recientes años. En el 2022 empezó ya a funcionar esta reforma. A partir de ahí se sale el marco curricular común de la educación media superior, que es, digamos, el documento que nos rige a nosotros los autores de libros de texto. Finalmente, bueno, también voy a trabajar un poquito con el documento, el programa propiamente de ciencias sociales, que es un programa planteado en progresiones de aprendizaje, y finalmente algunos elementos de cómo la editorial Macmillan Education ha trabajado estos documentos y qué
elementos le imprime a sus textos en la serie de libros Ecos, específicamente, por supuesto, de ciencias sociales. Esos son los documentos que vamos a revisar. Primero vamos a hablar un poquito del marco curricular común. El marco curricular propone una educación de excelencia, una educación inclusiva, reconociendo la diversidad. Eso es, en ese sentido se habla de equidad. Normalmente los programas, por lo menos eso es lo que la CEP arguye, al hacer programas para todo el país, en realidad no reconocen la diversidad, sino que homogenizan a todos los estudiantes de todo el país. Una de las cosas novedosas que tiene este programa es que enfatiza precisamente la diversidad y establece la educación como un derecho humano, pero un derecho humano que reconozca las diversidades regionales del país y también reconozca las diversidades, digamos, en las familias, en las comunidades, y de alguna manera invita a las comunidades y a las regiones a enriquecer el programa con un trabajo con sus propios contenidos, sus propios saberes. Ellos incluso hablan de que los programas deben valorizar los diálogos entre saberes. ¿Esto qué quiere decir? Que no solo quedarnos con un discurso único, un discurso científico. Por supuesto que se va a tratar la ciencia de manera muy importante, pero reconociendo también los valores tradicionales, los valores en las epistemologías tradicionales y las formas de conocer de las comunidades. Otro elemento muy importante del marco curricular y en general de la nueva escuela mexicana es la dignificación y revaloración del docente. Según el propio programa, el docente se había convertido en un técnico de la educación cuyo único papel era transmitir conocimientos más o menos homogéneos a los alumnos. En cambio, el nuevo programa, al reconocer la diferencia regionales y comunitarias en el país, se vuelve un investigador de la educación y tiene el docente que no solo hacer, o más bien hacer diagnósticos de sus comunidades, hacer diagnósticos de su población y eventualmente construir el conocimiento con los alumnos, con los estudiantes, reconociendo esa diversidad. Y eso hace al docente un verdadero profesional de la educación y no solo un técnico, ¿no? Se trata de desarrollar en los estudiantes conocimientos para desarrollar un proyecto de vida y sobre todo darles las habilidades para aprender toda la vida. La idea es que el estudiante se convierta en un constructor de su propio conocimiento, por supuesto acompañado por la escuela, por los docentes, pero eventualmente, incluso en su vida post-escolar, tener las habilidades de investigación, las habilidades de análisis, las habilidades de crítica que le permitan seguirse desarrollando en su formación laboral y profesional. La nueva escuela mexicana busca, en primer lugar, un fomento de la identidad con México, la cultura como un elemento
fundamental en la construcción de una identidad propia, reconociendo esa diversidad. También busca construir ciudadanos capaces de vivir una vida digna y de una vida honorable y honesta. Y en esa parte, el respeto a los derechos humanos es fundamental. Es una transversal que está a lo largo de todo su programa. Reconocer la educación como un derecho humano, pero también como una obligación del Estado y una obligación de la sociedad. Para la nueva escuela mexicana, no se trata solamente de reproducir la sociedad, no se trata solamente de reproducir el conocimiento en los jóvenes, no se trata, esto también es muy importante, solamente de crear fuerza de trabajo capacitada, sino se trata de que la escuela sea un agente de transformación para construir una sociedad con valores y cuyo fundamento sea el bienestar y la felicidad. Los derechos humanos están directamente relacionados con la dignidad humana. La dignidad humana es un concepto un poco a veces difícil de definir. El filósofo Emmanuel Kant lo definió, digamos, a finales del siglo XVIII, dando inicio a los derechos humanos modernos, y plantea que la dignidad es algo que no tiene un valor equivalente, algo que no se puede cambiar por otra cosa. La dignidad humana, el ser humano, es un valor que no tiene equivalencia, que no se puede intercambiar por otro. Y entonces yo puedo vender bienes míos o vender cosas mías, pero no puedo vender mi dignidad. La dignidad es algo que la tengo en toda mi profundidad, en mi profundidad humana, y no puedo yo comercializarla. Entonces, esa dignidad precisamente es lo que corresponde a los derechos humanos. Los derechos humanos básicamente tienen que ver con proteger la dignidad de todas las personas. Y un concepto importante también es que los derechos humanos o son para todos o no son. ¿Qué quiero decir con esto? Que si los derechos humanos los tiene solamente un grupo de personas, entonces no es un derecho, entonces es un privilegio. Y entonces estoy defendiendo privilegios. Para que yo pueda realmente defender los derechos humanos, tengo que garantizar que esos derechos sean absolutamente para todos los seres humanos. Otro de los elementos de la nueva escuela mexicana es, por supuesto, la interculturalidad y este diálogo de saberes que había yo comentado hace unos momentos, reconocer que el conocimiento como una forma de estructurar la mente para poder convivir con el mundo y convivir con la sociedad, esas estructuras de la mente que me permiten a mí actuar en el mundo no son únicas, sino que son muchas. Y nosotros debemos ofrecerle a los alumnos, a las maestras, maestros, a todo mundo, la variedad de saberes que hay en la realidad para que ellos utilicen aquellos que sean más afines a su propia identidad, a su propia forma de ser. Por supuesto, todo esto tiene que estar enmarcado en una cultura de paz, en una cultura del respeto a los demás. Pensada la paz no solo como la ausencia de violencia, la paz no es que no haya violencia nada más. La paz es que haya una convivencia, que haya una interacción
fluida, cordial, respetuosa entre todos los sujetos, tanto individuales como colectivos de la sociedad. ¿Qué quiero decir con esto? Que la cultura la cultura de paz, perdón, es una forma de relacionarnos. Y no solo es no ser violento, no solo es una resolución no violenta de conflictos, sino sobre todo hay que procurar una educación, formas de convivencia inclusivas donde se respeten los derechos humanos y el bienestar de absolutamente todas las personas. Finalmente, otro énfasis de la nueva escuela mexicana es el respeto por la naturaleza y el cuidado del medio ambiente. Por supuesto, es uno de los temas contemporáneos más importantes, es uno de los temas de los retos que tenemos que enfrentar como sociedades contemporáneas para garantizar nuestra supervivencia. El cuidado del medio ambiente ha sido, digamos, una constante en los recientes 20 años, digamos, quizás desde finales de los 90, principios de los 2000, pero cada vez es más inminente. Y eso tiene que ver con respetar los derechos humanos del futuro. Así como nosotros tuvimos acceso a una serie de recursos para poder desarrollarnos y desenvolvernos, garantizar que esos recursos prevalezcan hacia el futuro y que las próximas generaciones disfruten de esos mismos recursos y no acabárnoslo en la actualidad. Esos son algunos de los más importantes elementos de la nueva escuela mexicana. Hablando ya del marco común para la educación curricular, marco curricular común, ellos plantean ¿cómo se llama? Esquema para su currículo. En el núcleo, por supuesto, está el estudiante, y el estudiante va a desarrollar o debe desarrollar el pensamiento lógico matemático, la comunicación verbal y no verbal, una conciencia histórica que se refiere a entenderse como parte de la sociedad, que el mundo ya existía, ya estaba ahí cuando nosotros nacimos y que el mundo seguirá ahí cuando nosotros ya no estemos aquí. Y que nosotros somos herederos de una historia y que en nuestro presente nos toca gestionar e innovar dentro de esa propia historia. Es decir, ser agentes activos de la sociedad y de la transformación. Y el cuarto elemento de ese núcleo de habilidades está la cultura digital, que significa tener acceso un acceso no solo físico a las tecnologías del aprendizaje y de la información y el aprendizaje, sino también tener destrezas que nos permitan utilizarlas de manera crítica. Es muy importante que se haga una diferencia entre el consumo de contenidos digitales. ¿A qué me refiero con ello? Que todos estamos acostumbrados a consumir aplicaciones, a usar las aplicaciones para obtener contenidos. Pero la cultura digital va más allá porque significa utilizar las herramientas no solo para consumir conocimiento, sino para desarrollar conocimiento. Envolviendo este núcleo de las 4 habilidades están las disciplinas. ¿A qué me refiero con lo que antes eran las asignaturas?
los saberes disciplinares que se dividen en tres grandes áreas. Un área que son las ciencias sociales, básicamente es historia y ciencias sociales. Otra área que son las ciencias naturales, que tienen que ver con la biología, la química, la física. Y otra que es las humanidades, que tienen que ver con la literatura, etcétera, la filosofía. Como vértices de este triángulo, como vértices, está por supuesto el medio ambiente y la participación democrática, la salud relacionada con la educación física, los deportes y la educación sexual, y por el otro vértice es el arte y la cultura, que tiene que ver con la creatividad y la apreciación del arte. Por supuesto, estos vértices conectan otros valores importantes, que es la responsabilidad social y la honestidad, el cuidado físico y corporal de uno mismo y el bienestar socioemocional o afectivo emocional de las y los estudiantes. Por supuesto, envuelto, bueno, todo esto significa valores. Esa sería básicamente la idea del currículo de ciencias sociales, perdón, de todo el bachillerato de la educación media superior. En ese sentido, bueno, aquí está el mismo elemento, simplemente le quitamos la parte de afuera, que son las áreas de conocimiento: ciencias sociales, ciencias naturales, experimentales y tecnología, y humanidades. Además, se plantean otros elementos. Bueno, en el caso de ECOS, no es cierto, perdón. Además, se plantean otros elementos, que es la formación socioemocional a partir de la... déjame ver, voy a revisar algo, perdón. Sí, no, en el caso ya de ECOS propiamente, hay un currículo ampliado, y ese currículo ampliado busca fortalecer estos elementos: la responsabilidad social, el cuidado físico y corporal, a través de prácticas y colaboración ciudadana, a partir de la educación para la salud, a partir de la educación integral en sexualidad y género, a partir de actividades físicas y deportivas, y a partir de las artes y expresiones. No es ECOS eso sigue siendo el programa. El programa ya el currículum, ya directamente dentro del programa de ciencias sociales, plantea la organización de los contenidos en tres niveles distintos. Por un lado, las metas de trayectoria. Por otro lado, ahorita lo vamos a ver más adelante, pero lo que quiero ver de lo grande a lo más pequeño: las metas de trayectoria, las metas específicas, y finalmente las progresiones de aprendizaje. En ese modelo se van a desarrollar los contenidos de los programas. Para ello se plantea un método, que es el método de trayectoria histórica, que es, digamos, el perfil de egreso de los estudiantes a lo largo de todo su proceso educativo en el bachillerato, y específicamente en el área de ciencias sociales, en los contenidos de ciencias sociales. Busca que el aprendizaje sea activo y vivencial por parte de los estudiantes. Activo quiere decir que ellos construyan su propio conocimiento. Los docentes
no son solamente un transmisor de conocimiento, sino que son facilitadores, son mediadores en un proceso de construcción de los conocimientos por parte de los estudiantes. Para que sea vivencial, el conocimiento debe ser cercano a los estudiantes. ¿Esto qué quiere decir? Que ellos deben verle el sentido práctico dentro de su propia cotidianidad. Tienen que vivir el conocimiento a partir de la resolución de problemas para poder ellos construir ese conocimiento. Es un conocimiento que tiene que ser cercano a los estudiantes y cuyos referentes sean claros para los propios estudiantes. Se trata de que los alumnos desarrollen un pensamiento crítico y reflexivo. ¿Sale? ¿Qué significa el pensamiento crítico? A través del cuestionamiento científico, a través de un cuestionamiento con base en la imaginación y la creación de hipótesis, es decir, formas de resolver cómo funciona el mundo y cómo funciona la sociedad. Existen seis elementos, de este método de trayectoria. La comprensión de cómo funciona la sociedad y lo público, en el caso de ciencias sociales, buscar problemáticas centrales y conceptos transversales, es decir, aquellas categorías y subcategorías que pueden explicar la realidad con mayor capacidad. Convertir el aula en un laboratorio social, eso significa que las estudiantes y los estudiantes desarrollen técnicas de investigación, tanto documental como investigación de campo, y construir el conocimiento con base en el desarrollo de proyectos. También se trata de tener un pensamiento plural y crítico, es decir, abandonar el pensamiento único y establecer un diálogo entre las diferentes teorías, entre las diferentes formas de conocimiento, entre los diferentes saberes. También busca la multidisciplina y la interdisciplina. De hecho, desde el planteamiento mismo, no se plantean asignaturas únicas. Se plantea ciencias sociales como un todo, donde conviven conocimientos disciplinares de la historia, de la geografía, de la sociología, de la economía, de la ciencia política, etcétera. De alguna u otra manera, el área de ciencias sociales y la asignatura de ciencias sociales es en realidad un área multidisciplinaria que busca utilizar conceptos de la geografía, aplicarlos en problemas de sociología, en fin, buscar la manera de verlo de manera holística, de manera integral. Y finalmente, estrategias didácticas activas, donde se aprenda haciendo, donde el propio estudiante sea precisamente fundamental en la construcción de su propio conocimiento. Los tres programas de ciencias sociales plantean tres grandes problemas. Evidentemente, el mundo es muy complejo, el mundo es muy amplio, la forma de abordar las características del mundo es infinita, y entonces los programas plantean tres problemas
para trabajar a lo largo de todo a lo largo de todo su trayectoria por el bachillerato y de su trayectoria por las asignaturas del área. El primero es inequidades, desigualdades económicas, sociales y la exclusión económica social, es decir, básicamente la desigualdad, que tiene que ver con el bienestar, evidentemente. El segundo es el cuestionamiento y replanteamiento de la organización económica, política y social que posibilite el bienestar. Básicamente se refiere a solo existe un tipo de capitalismo, el capitalismo no va a modificarse o sí se puede modificar, y cuáles son las posibilidades de un sistema distinto al capitalismo, ¿no? Y finalmente, la relación de los seres humanos con los recursos. Los recursos son finitos o son infinitos, y qué podemos hacer para garantizar que esos recursos sigan disponibles en el futuro, y qué podemos hacer para que los recursos efectivamente beneficien a todas las personas. Esas son las grandes problemáticas, y a su vez esas problemáticas se estudian con una serie de categorías. ¿Qué es una categoría? Como un cajón, como un conjunto de conceptos, de hechos, de ideas que permiten analizar lo que está dentro de ese cajón. Es una forma de organizar la realidad para entender, sí, dentro de toda su integralidad, pero entender los diferentes pedazos de la realidad, poderlas nombrar. Entonces, se habla son, si mal no recuerdo, 5 grandes categorías, las cuales tienen a su vez sus subcategorías. Y esas categorías es precisamente para estudiar estas problemáticas centrales. ¿Qué es el bienestar y la satisfacción de las necesidades? ¿Cómo se organiza la sociedad? ¿Qué son las normas sociales y jurídicas? Y ahí hay diferentes subcategorías que se refiere a instrumentos teóricos para analizarlo. Analizamos la sociedad desde el papel de las clases sociales, desde la familia, desde las instituciones, es decir, seccionamos la sociedad para poderla entender. Entonces, el primero, repito, la gran categoría es el bienestar y las necesidades. El segundo es la organización. Tercero es las normas sociales. El cuarto es el Estado. Y el quinto son las relaciones de poder. Se supone, en algún momento sí se necesitan algunas otras categorías, pero en principio estas grandes categorías nos permiten el análisis de esos 3 grandes fenómenos sociales y de todo el programa. Por supuesto, a su vez esas subcategorías tienen diferentes conceptos, tienen diferentes hechos, tienen diferentes formas de investigación, etc. Cada una de esas categorías tiene metas de aprendizaje. No las voy a leer ni las simplemente les planteo. Y si quieren, luego se les puede pasar no sé, Marta, si se les podamos pasar la presentación para aquellos que quieran leer estos elementos. Pero bueno, la categoría está aquí, estas son las subcategorías, y las metas ya están planteadas en forma de problemas.
Es decir, por ejemplo, el bienestar y la satisfacción de necesidades, la primera meta sería identificar los elementos que inciden en los procesos de producción y distribución para comprender la satisfacción de las necesidades y el origen de las desigualdades. Es decir, cómo funciona la producción y la distribución de bienes dentro de la sociedad y cómo esa producción y distribución, que en última instancia son las formas de explotación de los recursos y del trabajo, genera desigualdad. Entonces ahí ya se plantea en forma de problemas. Entonces aquí están las 5 categorías con sus diferentes subcategorías y planteadas en 3 metas. Es importante que ninguna de las metas está en un solo curso o en un solo tema de los contenidos. Estas metas se van logrando paulatinamente a lo largo de los 3 cursos de ciencias sociales y a lo largo de las diferentes, progresiones de aprendizaje, que es para lo que vamos a ver. Los aprendizajes de trayectoria es, digamos, el perfil de egreso que queremos. Queremos que el alumno construya explicaciones de cómo las sociedades y lo público satisfacen las necesidades y genera alternativas que ayuden a transformar su entorno hacia una ciudad más justa y equitativa. Se asume como un agente de transformación social, valora los cambios sociales, evalúa las funciones del Estado y analiza los grupos políticos. Si se fijan, hay un aprendizaje de trayectoria por cada una de las categorías. Cada categoría finalmente construye estos aprendizajes de trayectoria. Esto ya se trabajaba en otras partes del mundo. No sé si seguramente algunos de ustedes han escuchado la idea de ideas centrales o grandes ideas que construyen las disciplinas. Muchos investigadores de la educación en Europa, en Estados Unidos, en Sudamérica, hablan de ideas centrales de las diferentes ciencias, las cuales, o en inglés les dicen big ideas, grandes ideas, que sería un poco lo que a mí me gustaría que el alumno, después de ser mi estudiante y después de egresar del bachillerato, si me lo encuentro a lo mejor 5 años después, una gran idea que se haya guardado de mi curso. Me gustaría que al haber egresado en mis cursos recordara, por ejemplo, que, no sé, que el medio ambiente está integrado por factores físicos, factores biológicos y además la intervención humana o algo por el estilo. Entonces, esas grandes ideas que me gustaría que los muchachos y muchachas pudieran reconocer. Esa es la idea de un aprendizaje de trayectoria. Algo que sea significativo y que funcione dentro de todo su esquema de pensamiento porque sabemos que los conocimientos fragmentarios y pequeños se van a ir olvidando, pero las grandes ideas no se deben de olvidar. Bueno, estas problemáticas centrales son las 3 primeras. Se convierten en categorías, subcategorías, que son 5. Las investigamos a través de nuestro laboratorio, el aula de investigación, y ahí construimos una progresión. Los contenidos, propiamente dicho, se elaboran en formas de progresiones
dependiendo, con base en en las metas de aprendizaje y el perfil de egreso o aprendizajes de trayectoria. Empezamos por las problemáticas centrales. De ahí pasamos a, digamos, ordenarlo en forma de categorías, lo investigamos en un laboratorio de aula, desarrollamos una progresión de aprendizaje, que es una secuencia de contenidos y actividades. Esa progresión genera unas metas de aprendizaje que al final construyen el perfil de egreso. Hasta aquí más o menos vamos claros. ¿Está bien? ¿Está interesante por lo menos? A ver. Bueno. ¿Qué contenidos se abordan en Ciencias Sociales 1? En Ciencias Sociales 1 se abordan 6 contenidos fundamentales. El papel y significado de la producción y distribución para la satisfacción de las necesidades, es decir, el uso de los recursos, qué elementos necesitamos para el bienestar y el desarrollo. Recuerden que básicamente el bienestar está pensado como un respeto, un cumplimiento cabal y sustantivo de los derechos humanos, cómo se organiza la sociedad en relación a la producción y distribución, qué son las normas sociales y jurídicas y cómo posibilita eso el funcionamiento social, cómo es el Estado y cuáles son sus funciones y atribuciones y cuáles son las relaciones de poder. Esos son los contenidos fundamentales de Ciencias Sociales 1. En Ciencias Sociales 2 son las repercusiones económicas y sociales de las formas de organización de la sociedad a través de las cuales satisface sus necesidades. Básicamente es analizar el capitalismo, a eso se refiere. Cambios en la organización de la sociedad a partir de las transformaciones económicas, qué marcos normativos establece la economía y las relaciones de poder. Otro aprendizaje, Ciencias Sociales 2, es otra vez las normas sociales y jurídicas. Sin embargo, de cómo estas normas sociales y jurídicas benefician o detienen el cambio social. Una pregunta interesante es, el Estado es evidentemente una institución histórica, sigue, el Estado tiene sus días contados o el Estado es una institución definitiva para la humanidad. Y finalmente otro contenido muy importante es las relaciones internacionales. Otra vez, así como preguntamos, ¿el Estado va a existir siempre? Preguntamos, ¿los países van a existir siempre? En Ciencias Sociales 3, otra vez la sociedad y la satisfacción de las necesidades. Perdón, no lo puse, no cambié los contenidos y ahorita no los tengo a la mano, pero bueno, esto se puede encontrar, voy a corregir la presentación para cuando se las mande. Bueno, no lo vamos a leer, no se preocupen. Cada programa está definido entre 13 y 15
pro- eh, 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 pro- entre 13 y 15 progresiones de aprendizaje, perdón, progresiones de aprendizaje. ¿Qué son las progresiones de aprendizaje? Es convertir esos grandes contenidos, esas metas, ahora sí, en contenidos situados. ¿Qué quiere decir situados? En contenidos cercanos, más pequeños, definidos en parte como contenidos y en parte como actividades. Las progresiones de aprendizaje se expresan o se manifiestan como una frase y luego preguntas que problematizan esa frase. Nada más vamos a leer la primera. Reconoce sus necesidades materiales, vitales y no vitales, personales, familiares y de su comunidad para comprender y explicar la forma en que son satisfechos. Entonces, primero reconoce que necesita alimentos, que necesita agua, pero también que necesita libros, que necesita educación, que necesita salud. ¿Qué hace la sociedad para eso? Pues genera procesos productivos, genera una economía. Y entonces se hacen una serie de preguntas. ¿Cómo satisfaces tus necesidades? ¿Quiénes las cubren? ¿Cuál es la relación entre los derechos humanos y la satisfacción de las necesidades? Todas esas preguntas tienen que ser contestadas. Y para eso lo que buscamos es situar el aprendizaje lo más cercano a los alumnos, a los estudiantes, a las y los estudiantes, y que ellos investiguen qué conocimientos, qué categorías, qué conceptos necesitan para entender eso. ¿Sale? Entonces, estas progresiones de aprendizaje son precisamente, por decirlo de alguna manera, los temas del programa. No está planteado en temas, está planteado en forma de sí, de un área de conocimiento y de una serie de preguntas. En los libros de la editorial ya escribimos los dos primeros, falta el tercero, estamos trabajando en él. Convertimos esas progresiones, no tienen títulos, nosotros les pusimos títulos a esas progresiones. Ahí está el índice de Ciencias Sociales 1 y el índice de Ciencias Sociales 2. Como ven, son títulos pues muy claritos, muy directos, que de alguna manera sintetizan estos textos que aparecen más grandes, ¿no? Voy a hablar ya específicamente del libro, de los libros de la serie Ecos. La idea de la serie es que sea práctica, sea flexible y sea fácil de utilizar. En el caso de los textos de ciencias sociales, tienen los contenidos teóricos o disciplinares, aunque ya vimos que son multidisciplinares, pero sí son teóricos, porque tiene contenidos de economía, de sociología, de derecho, de geografía, etc. Los contenidos teóricos y el cuaderno de trabajo por separado. El cuaderno de trabajo es precisamente la propuesta de actividades que van a desarrollar las muchachas y muchachos. Por supuesto, tiene un enfoque humanista centrado en el aprendizaje. Es decir, el objetivo del libro es el alumno. Es importante decirlo porque, aunque es el profesor el que administra el libro, pues los contenidos y las actividades van dirigidas precisamente para los muchachos y muchachas y tiene que construir un lenguaje y una forma de visión juvenil. Tiene una concepción constructivista, sociocultural y sociocultural de la enseñanza y el aprendizaje. ¿Eso qué quiere decir? Que los alumnos construyen su conocimiento y el profesor simplemente es un mediador entre el profesor y el libro, porque también el libro... Doctor, Pues, dime. perdón por la interrupción.
¿Podría cerrar, por favor, el chat? Es que se ve una sombra en la diapositiva para que puedan ver los Pero docentes. no tengo abierto el chat. Se ve un cuadro negro y también en la parte superior. Si puedes tomar, por favor, con cuidado la barra de Zoom y subirla un poquito. No, pues esto es lo que puedo hacer. Muchas gracias, doctor. Es que se Entonces, ven los cuadros negros. pero yo no los veo, ¿eh? ¿Cómo lo...? Se ve una parte de cuadro en la parte inferior derecha y en la parte de arriba. Entonces, los eh, profesores no ven completa la... ya. Por Sí, pero favor, profesor, no perdón por está, la ya interrupción. vi lo que me está viendo. Pero yo no tengo ni abierto el chat. No tengo abierto nada. En la mía no. Ya se bajó la barra, profesor. Esa sí la bajé, pero no Esa, la puedo sacar. y del Ya, lado derecho se ve otro cuadro que no a permite que ver, los docentes puedan leer lo que está en la diapositiva. ahí abrí el chat, ya lo volví a cerrar. Ese cuadro no lo veo aquí. Ay, no sé qué hacer. Perdón por la interrupción, este doctor. Si gustas continuar, por favor. No te preocupes, lo que pasa es, en mi computadora no veo esas manchas, lo veo en la otra Sí, computadora. Bueno, perdón, ya desapareció una, ya nada más falta otra. a ver si no Ya le muevo. desapareció. Muchas gracias, doctor. Bueno, entonces es constructivista y sociocultural, significa además que conocimiento se construye en equipo y se construye en contacto con la comunidad y se construye siempre de manera colectiva. El aprendizaje situado se refiere a reconocer que el alumno es parte de una familia, es parte de una comunidad escolar, es parte de una comunidad, es parte de un grupo de diferentes instituciones y grupos sociales y que cada alumno tiene un contexto específico y que los alumnos, el aprendizaje debe ser diseñado conforme a estos contextos. El aprendizaje es un proceso activo del alumno y metacognitivo. Tiene que aprender, el metacognitivo se refiere a que las y los estudiantes tienen que entender qué cambios están sucediendo en sus formas de conocer, en sus formas de conocimiento. Además ya me queda muy poco tiempo, ¿verdad? Sí, doctor. Bueno, ¿qué habilidades desarrollamos? Búsqueda de la información, asimilación y retención de la información, organización y procesamiento de la información. Analítica significa separar el todo en sus partes y tratar de analizar los diferentes elementos. También buscamos que los alumnos tengan la capacidad de tomar decisiones, habilidades comunicativas, habilidades de trabajo en equipo, habilidades emocionales, trabajo en equipo, digitales, por supuesto, no solo, repito, en la consumo de conocimientos digitales, sino en la construcción de conocimientos. Y luego, metacognitivas significa reconocer los propios cambios internos en su cognición, los propios cambios en sus modelos explicativos de la realidad. Hay además otros elementos, ahora sí del currículum ampliado, que plantea la serie ECO, que es básicamente fomentar la responsabilidad social, el cuidado físico y el bienestar emocional y afectivo, para lo cual se desarrollan actividades
colaborativas y ciudadanas. Todos los libros, todas las asignaturas de manera transversal se abordan temas de salud, de actividad física y deportiva, de educación sexual y de educación artística y cultural. Bueno, ya les mostré yo los índices de los libros. Quería yo mostrarles cómo está ordenado una progresión de aprendizaje, cada progresión de aprendizaje. Lo primero que hay es una imagen que de alguna manera contextualiza y le da inicio a la progresión, y un breve texto que plantea algunas preguntas sobre qué es lo que se va a desarrollar de los contenidos. Por ejemplo, bueno, ahí no puedo leer, pero esta es la progresión 5, que se llama Ciudadanía y Derechos Humanos. Hay una situación inicial que tiene que ver con un poema, con una canción, con un texto cercano al alumno, que de alguna manera despierte el interés por los temas. Después de esa situación inicial, se invita al alumno a una evaluación diagnóstica, pero bueno, eso lo vamos a ver en el cuaderno de trabajo. Pero esa situación inicial de alguna manera pone el tema lo más cercano posible a los alumnos. Por ejemplo, en algún tema les hablamos de TikTok, de cómo TikTok representa un producto cultural y un producto digital muy importante contemporáneo, con menos de 5 años de existencia, en fin. Dentro del cuaderno, dentro del apartado teórico, aparecen indicadores para remitirte al cuaderno de trabajo. Aquí te invitamos a hacer tal actividad o lo que sea, y luego ya se desarrollan los contenidos. Los contenidos vienen acompañados de destacados que refuerzan algunas ideas que se consideran muy importantes. Luego está el desarrollo de los contenidos, siempre con información muy actualizada. Volvió a aparecer ese cuadro, pero no hice nada. Perdón. El desarrollo, siempre información científica, comprobada, rigurosa, lo más novedoso, lo más nueva posible, etcétera, ¿no? Y información ecos, que son precisamente información adicional, invitaciones a ciertas reflexiones, búsqueda de recomendaciones de videos o de películas, etcétera. Por supuesto, siempre hay imágenes con pies de foto que no solo ilustran, sino que forman parte del contenido. En el cuaderno de trabajo tenemos la evaluación diagnóstica, que se rellena ahí mismo, que tiene que ver con recuperar conocimientos previos. Son preguntas y actividades de recuperar y de saberes que hayan ellos obtenido, no necesariamente en el ámbito escolar. Las actividades digitales promueven el uso de herramientas digitales y por otro productos digitales, es decir, a lo mejor la elaboración de un video o de un audio, de un podcast o algo por el estilo. Hay algunos iconos que identifican ciertas transversalidades con otras áreas de conocimiento. Los ejercicios, básicamente se trata de una recuperación inmediata de ciertas habilidades o de ciertos contenidos. Las actividades siempre deben estar en contexto y tratárselas acercar a los y a las alumnas. Casi siempre hay algunas
bastantes actividades que son, por ejemplo, actividades de campo, donde buscamos que investiguen dentro de su propia comunidad o investiguen problemáticas, por ejemplo, la problemática de qué se hace con las aguas residuales en su región, etc. Hay actividades socioemocionales, ahí la serie ECO utiliza una metodología que se llama Constrúyete, en la cual se establecen diferentes estrategias de autoconocimiento, de asertividad y de trabajo de las chicas y chicos con los demás. Y finalmente, bueno, la autoevaluación, que es básicamente es una línea de cotejo, y la coevaluación, que son indicadores para ver si las metas están siendo logradas. Y las metodologías activas es muy importante porque es la propuesta de 3 proyectos semestrales. La idea es que elijan uno de cada uno de los 3, cuya temática va a ser fundamentalmente los objetivos de desarrollo sostenible. Seguramente saben qué son los objetivos de desarrollo sostenible. Son estos objetivos establecidos en la Agenda 2030, firmados por más de 190 países en el año 2015, que entre otras cosas buscan ciertos objetivos para todo el planeta, como hambre cero, discriminación, que todos y todas las niñas tengan acceso a la educación, que las ciudades sean sostenibles. Entonces, estos objetivos los objetivos de desarrollo sostenible son objetivos tanto de los estados como de los países, tanto de las organizaciones supraestatales como de los estados, como de las provincias, como de los municipios y finalmente las comunidades pequeñas. Y hay mucho que hacer en eso. Y entonces ahí les hacemos algunas propuestas de proyectos que por un lado desarrollen contenidos de ciencias sociales y por el otro lado desarrollo. Básicamente los modelos son aprendizaje basado en problemas y aprendizaje basado en proyectos. Muchas gracias, doctor. No sé si quieres ahondar un poquito en algo más, en lo que los docentes nos empiezan a dar sus preguntas. Me apuré un poco de más en la última parte. Sí comentarles que los contenidos, la idea de los contenidos involucren a la cercanía, significa involucrar a la familia, significa involucrar a la comunidad escolar, significa involucrar a la comunidad. No importa si viven en una comunidad rural o en una gran colonia urbana, la idea son que hagan ellos diagnósticos, que hagan ellos entrevistas, etcétera. Recuerdo ahora, por ejemplo, alguna actividad en la que se le pide que vayan a una que precisamente investiguen la gestión del agua en su comunidad, qué instalación está de gestión del agua, ese tipo de cosas. ¿Qué métodos activos? Empezaron a llegar las preguntas, doctor. Si gustas, te las voy formulando. Sí. Doctor, ¿piensa que son suficientes 2 horas de clase a la semana para abarcar todas las progresiones del aprendizaje de cada materia de ciencias sociales? Siento que son muy pocas, por supuesto. Ciencias sociales 1 tiene 3 horas, ciencias sociales 2 tiene 2, pero sí, es muy poco, evidentemente. Evidentemente mucho del trabajo tiene que ser, digamos, en casa, en forma de tareas y de investigación en casa. Entiendo que el currículo de bachillerato es más o menos restringido y entonces sí es posible desarrollar ese tipo de proyectos, pero sí es muy poco, por supuesto. Muy bien, doctor. Esta pregunta la realizó el profesor José Alfredo. Tenemos otra del profesor Ricardo.
y es lo siguiente. ¿Qué métodos activos de aprendizaje son viables en el aula desde su perspectiva? Pues hay varios. Por ejemplo, uno interesante que se puede trabajar es la clase invertida. A mí no me gustaría que llegaran al salón de clase a leer nuestro libro. Por supuesto, quiero que lean mi libro, pero a lo mejor se puede trabajar con la lectura de los libros en clase, en casa, de los contenidos del libro y desarrollar sobre todo las actividades. ¿Qué tipo de actividades? Sobre todo actividades en equipo, en la que implique reflexionar, en la que implique dialogar y que desarrollen productos, aunque sean pequeñitos, pero que sean productos inmediatos. Una pequeño, y a lo mejor productos no necesariamente académicos. A mí me gusta mucho, por ejemplo, que planteen redacciones como minificciones o como, de hecho, tenemos en varios casos, o colecciones de fotografía con una secuencia fotográfica, con un relato, cosas por el estilo, para construir narrativas, para construir explicaciones, etcétera. Y por supuesto es importante que se utilicen los mismos lenguajes de los alumnos, a lo mejor pequeños podcasts, a lo mejor formas de video con teléfonos celulares, casi TikToks, etcétera, ¿no? Gracias, doctor. Nos siguen llegando más preguntas. El profesor Mauricio pregunta, en su experiencia, ¿cuáles serían los contenidos que más cuáles son los contenidos que más diferencias tienen en este nuevo enfoque educativo? Híjole, sí son muchos. Mira, la gran diferencia, como yo lo veo, es en el sistema tradicional de la DGB, era muchos contenidos teóricos que al final se aplicaban. Dabas, a ver, Carlos Marx decía esto, Weber decía esto, Durkheim decía esto, y ahora trata de aplicar eh, trata de aplicar esos conceptos a analizar, no sé, cómo funciona el trabajo agrícola en tu comunidad. Y entonces, por un lado lo teórico y por el otro lado, una de las grandes diferencias ahora es que en realidad meten el problema, metemos el contexto y de ahí se desprenden las cuestiones teóricas. Te pongo un ejemplo. Se habla de bienestar. ¿Cómo podrías mejorar el bienestar y la distribución de recursos en tu comunidad? Y entonces a partir de ahí decimos, bueno, tu comunidad tiene ciertos recursos, se organiza para desarrollar esos recursos otra vez, cómo lo hacen, etcétera, cuáles son las actividades económicas fundamentales, etcétera, etcétera. Y luego se desarrolla los contenidos, por ejemplo, para medir el bienestar, entonces está esta herramienta que es el índice de Gini. En el índice de Gini se calcula de esta manera, revisa en la página de la Organización Mundial de Comercio cómo se calcula un índice Gini y cuáles son los índices Gini en México, en tu estado, en tu municipio, etcétera. Entonces, el trabajo contextual y el trabajo teórico tienen que ir junto con pegado. Eso es una diferencia fundamental. Y sí, además los contenidos son muy diferentes, o sea, todos los programas están llenos de bienestar, de derechos humanos, y tiene que ver con ellos mismos, o sea, con el estudiante. Porque si les hablas, el capitalismo funciona así, pues lo ven lejos. En cambio, si les dices, tu situación puede ser de esta manera y probablemente tenga que ver con cómo funciona el capitalismo. ¿Sí me explico?
la diferencia. Gracias, doctor. Siguen llegando las preguntas. Nos pregunta la profesora María de las Nieves. Hola, ¿podría comentar cómo a través de sus libros se desarrolla el pensamiento crítico, que es el núcleo de las ciencias sociales? Primero, buscamos que se entienda muy bien qué es el pensamiento único, qué es el pensamiento dogmático, qué es el pensamiento hegemónico, etcétera. Lo que queremos es que los alumnos reconozcan que si no están dispuestos a cuestionar la realidad, pues no funciona. Entonces, el pensamiento crítico es siempre estar cuestionando todas las verdades, pero además verificando la veracidad de la información, ¿sí? Que utilicen buenas fuentes, que utilicen buenos aparatos teóricos, etcétera. Para ello lo que hacemos es precisamente presentar diferentes herramientas teóricas, diferentes, y cómo entre ellas mismas se contradicen y que ellos de alguna manera deciden por una o por otra. Nunca dar un conocimiento por definitivo, nunca dar y siempre estar verificando la veracidad y tener la honestidad de decir esta información no la puedo verificar o no la puedo... tiene que ser un conocimiento riguroso. Pero ahí el trabajo del profesor es fundamental, ¿eh? O sea, por ejemplo, ahora con estas pláticas del ChatGPT, pues enseñarles a los alumnos, enseñarles a las estudiantes a utilizar el ChatGPT de manera honesta y utilizar activamente el ChatGPT en clase para hacer procesos de investigación, pero no para plagiar, por ejemplo. O sea, y pues sí, sancionar el plagio a como quiera que sea, ¿no? Yo no lo puedo hacer como el autor de un libro, pero sí, por lo menos recomendar que no utilizar las herramientas, sino utilizarlas para lo que realmente debemos hacer, que es para la construcción de aprendizajes. Gracias, doctor. La profesora Ángela le pregunta, ¿ciencias sociales abordaría entonces durante todo el bachillerato, durante los 3 años o en qué semestre? Ciencias sociales está pensado para primero, segundo y cuarto semestre. Entiendo, ¿eh? Estoy casi seguro. Primero, segundo y cuarto. Gracias, doctor. El profesor... La buena noticia es que la editorial me invitó también a hacer los libros de conciencia histórica. Entonces, con conciencia histórica, ahí también se puede meter, son otros 3 cursos que empiezan precisamente en el cuarto semestre. Excelente, doctor. Gracias. Profesor José Alfredo Dallas, gracias por la respuesta. La profesora Guadalupe Aguilar tiene la siguiente pregunta. ¿Tenemos información respecto al laboratorio de investigación? ¿La editorial va a editar algún material para este contenido? Esa pregunta se la vamos a responder, maestra. En cuanto pasamos ahora sí que esta pregunta directa editorial para que nos diga qué es lo que tenemos. Muchas gracias. Doctor, sigo con las preguntas. Están llegando bastantes. Tenemos aquí otra pregunta de la profesora Ramona de Alba. ¿En este tipo de programa tienen un límite de alumnos en el aula? Pues a mí me gustaría que sí. Sabemos muy bien que entre más personalizado sea la educación, tiene que ser grupos más pequeños. Yo pensaría que para que realmente funcione serían 20 a 25 alumnos. Más me parecería imposible. Pero bueno, yo estudié en salones de 60 personas, entonces, y creo que aprendí. Así es, doctor. Pero yo creo que este modelo sí requiere mucho esfuerzo por parte del profesor.
Gracias, doctor. Otra pregunta de la profesora Laura. Y siguen llegando los mensajes. Vamos a responder hasta que sea a la hora de cierre. Bueno, el doctor es el que nos está haciendo favor de responder. Profesora Laura, ¿considera que de acuerdo con estos nuevos planteamientos debería de darse menos valor a los exámenes escritos? Por supuesto. Ya no le entramos a la evaluación. De hecho, en realidad hay muy poco evaluación en los libros. Sí hay, los libros cuentan con un solucionario, o no sé cómo le llaman, la editorial, pero con un cuaderno para el profesor y que con recomendaciones de cómo trabajar, etcétera. La evaluación, pues como siempre, pues es preferible una evaluación formativa, y eso implica una evaluación mucho más de las actividades y del trabajo que de la recuperación de contenidos. Por supuesto que tiene que disminuir la importancia de los exámenes. Pero eso lo plantea la misma CEP, la misma Nueva Escuela Mexicana. Gracias, doctor. Tenemos otra pregunta, bueno, hay muchas. Esta es del profesor José Manuel. Dice, ¿cómo lograr que los alumnos de primer semestre tengan un nivel de investigación aceptable para lograr la comprensión de los aprendizajes? Más ahora en la pospandemia, ¿verdad? Pues sí, hay que acompañarlos mucho, hay que estar muy cerca de ellos. Evidentemente evidentemente pues tienen todavía muchas carencias en términos de investigación, de autonomía. Por supuesto, puede haber mucho desinterés, eso es complicado. Pero pues todo eso tiene que ver con el acompañamiento, tanto de la institución como de los propios profesores. Por supuesto que la investigación va a empezar en pasitos cortos, chiquitos, investigar pequeños hechos, pequeños eventos, etcétera, pequeños conceptos, y poco a poco se puede ir ampliando el trabajo. El trabajo en equipo también es importante, porque el trabajo en equipo a veces es más fácil aprender de otro compañero que del propio profesor o que del propio libro. El compañero me acompaña en mis propias reflexiones, etcétera, y eso puede ser interesante. Requiere motivación, requiere... Ahora, quiero creer, son temas muy cercanos al alumno. Eso sí es sin duda, ¿eh? ¿Cómo llega el agua a tu casa? ¿No? Y entonces, quiero creer que eso significa una motivación en sí mismo para que los chicos y chicas hagan un mayor esfuerzo. Son temas que son muy cercanos a las y los muchachos. Gracias, doctor. Te siguen llegando muchas preguntas. Ahora te comparto la pregunta de la profesora Amanda. ¿Cuál es el objetivo de usar categorías y subcategorías en las progresiones? Mira, personalmente pienso que es una manera de de usar un lenguaje distinto. Pero entiendo también por qué. La idea de una categoría es englobar una serie de conceptos, ¿no? Englobar una serie de cosas más bien de la realidad. Y entonces lo que está haciendo es encapsular, está ordenando la realidad mediante mediante estas etiquetas. Así, y entonces es una manera, en vez de hablar de temas y subtemas, pues puedes hablar de categorías y subcategorías. Tiene que ver con un lenguaje que tiene que ser alternativo para que se sienta una reforma, pero en realidad es muy equivalente a un tema y a un subtema, ¿no? Gracias, doctor. Ahora una pregunta de la profesora
Juliana. ¿Cómo trabajar la identidad con el contexto que viven ahora los jóvenes, donde algunos quieren ser narcos y no les interesa votar en las elecciones? No, pues entras a un tema complicadísimo. Hay una parte del patrimonio, ¿no? Sí es importante revalorizar la idea de patrimonio, de que somos herederos de una historia de miles de años, de una historia de un medio ambiente que ha estado ahí, de una lengua que tiene más de 1000 años, somos herederos de tradiciones, de la comunidad, de la familia, y como que nosotros tenemos que ahora ser los agentes que mantienen vivo eso que está ahí, eso que nos han dejado nuestros abuelos. No, no solo lo nuevo vale, también lo viejo y lo antiguo y lo anterior vale. Y esa idea de patrimonio y esa idea de un orgullo por la comunidad en la que vivo, por el país en el que vivo, pues debe ser lo más importante. Sí entiendo que el mundo de los medios de comunicación materializa muchísimo la vida, la convierte sobre todo en formas de consumo, pero de alguna manera el profesor tiene que estar del lado de la cultura, no del consumo. Y en ese sentido, lo primero es sentirnos orgullosos nosotros mismos de ese patrimonio del que hemos sido herederos y que somos depositarios, y con toda la pasión del mundo ofrecérselo a la generación de las chicas y los chicos para que ellos lo disfruten y decirles, esto lo pueden disfrutar porque fue construido por mi generación, por la generación de sus abuelos, de sus tatarabuelos, y así a lo largo de mucho tiempo. Y ahí está el idioma español, la literatura, ahí está, en fin, ¿no? La idea del patrimonio me parece muy importante. Muchas gracias, doctor. Pues vamos a tener que cerrar con esta última pregunta. Nos gustaría hacerles llegar la respuesta de todas estas preguntas que siguen llegando. Buscaremos alguna manera de hacérselas llegar, claro, con el apoyo del doctor Ernesto Rico. Doctor, esta pregunta es de la profesora Ángela. ¿Cada cuánto tiempo se tiene que llevar un proyecto o cuántos proyectos se tienen que llevar a cabo? No, los proyectos se supone que es uno al semestre. La idea es, evidentemente no aborda todos los contenidos del semestre, ni mucho menos, pero la idea del proyecto es sobre todo desarrollar habilidades de investigación y de práctica de campo, de desarrollo de proyectos, de planeación, de desarrollo de proyectos, etc. Pero a lo largo de las progresiones de aprendizaje hay pequeñas investigaciones. Se plantea pequeñas investigaciones más o menos acotadas, pues semanalmente más o menos, o cada 15 días, o sea, 2 semanas, más bien cada 15 días. Pero pues sí es un trabajo muy intenso. El libro ofrece en realidad una variedad amplia de actividades, no son secuenciales, eso es importante, aunque sí es importante ir eligiendo aquellas que me van a servir para desarrollar las habilidades que yo tengo pensado, yo profesor tengo pensado, ¿no? Muchas gracias, doctor. Pues nos encantaría seguir con los profesores, pero también sabemos que tu tiempo es muy valioso. Agradecemos mucho tu participación y sí, efectivamente algunos profesores están preguntando si se queda grabado. Sí se queda grabada esta sesión. Profesor, pues primero que nada agradecerte a ti, tu presencia, tus aportes tan interesantes. Aprendí mucho más en este día. Y con todos los participantes que estuvieron el día de hoy,
Agradecemos su asistencia a este seminario web.